La mujer que ves en pantalla era una TikToker muy famosa después de revelar que sufría de un doloroso cáncer, pero eso no impediría que luchara por su vida y alcanzara sus metas. Sin embargo, algo muy terrible estaría por suceder. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Elaine Hernández, que me escribió: gracias. Tess, me encanta tu contenido y lo simple que eres una gran persona. Te mando 1000 millones de bendiciones, un beso grande como el sol. Sigue creciendo, que lo mereces. Saludos desde Italia, pero soy cubana. Muchas gracias, mi leyenda, por tu gran apoyo. Lo recibo primero que todo con mucha gratitud, deseando que todo en tu vida esté muy bien. Ojalá la vida te ilumine muchísimo. Te envío un gran abrazo y 1000 gracias por estar aquí. Te envío un fuerte beso hasta Italia. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la enfermedad más difícil para ti? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Para el 2022, Madison Russo era una joven de 19 años totalmente normal. La joven residente de Bettendorf, Iowa, era relativamente conocida en plataformas como TikTok e Instagram por hacer vlogs y contenido de su día a día. Según lo que la joven contaba en sus redes sociales, asistía a la universidad y en su vida todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, a inicios de ese mismo año, el tono del contenido que Madison subía empezó a cambiar ligeramente. La joven inició contando que su estado de salud estaba un poco mermado y dijo que eso la tenía un poco triste, pues no se sentía bien. Al cabo del tiempo empezó a actualizar su estado de salud y contó que luego de haber ido al médico fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Luego de este diagnóstico, Madison continuó subiendo contenido en el que, según ella, se desahogaba de su situación y dejaba registro de todo lo que estaba sintiendo. Un par de meses más tarde, la TikToker contó una historia todavía más conmovedora. Luego de una temporada sintiéndose bastante mal, los médicos le formularon una serie de exámenes de sangre. El primer síntoma de alerta es que su conteo de glóbulos blancos era mucho más bajo de lo normal. De ahí en adelante, la joven tuvo que someterse a múltiples exámenes para que los médicos pudieran determinar qué le estaba sucediendo. Más tarde descubrieron que padecía cáncer de páncreas en etapa 2. Naturalmente, la historia de la joven acaparó muchas miradas, no solo para sus seguidores, sino que atrajo una nueva audiencia. Las personas se solidarizaban con su caso y la veían como un ejemplo de resiliencia. Era una joven de tan solo 19 años que descubría que tenía una enfermedad terminal y aún así seguía aguantando con estoicismo su enfermedad y tenía la valentía de contar todo lo que sucedía con lujo de detalles. En pocas semanas, las reproducciones de los videos de Madison incrementaron de manera notable. Su caso se hizo tan conocido que incluso varios medios de comunicación trataron de entrevistarla. En la entrevista que le concedió a The North Coast Press, la TikToker relató cómo se había enterado que padecía cáncer. La mujer dijo que el jueves 10 de febrero ella había asistido a la Universidad de St. Ambrose, en donde estudiaba su carrera. Era una clase de contabilidad. En medio de la clase su teléfono vibró y ella salió a contestar. Del otro lado de la línea dijeron que la llamaban del departamento de oncología de Iowa. En ese momento el corazón de Maddie, como le decían sus amigos, latió mucho más rápido que lo habitual. Del otro lado de la línea le dijeron que padecía cáncer de páncreas. Luego de esta llamada, Madison dijo: recuerdo que colgué el teléfono y estaba hecho un desastre. Literalmente estaba llorando, pero de alguna manera terminé reuniendo el coraje para secarme las lágrimas y regresé a clase, lo cual ahora, cuando lo pienso, fue una locura. Con lo que Maddie contaba, habían muchas razones para admirar su valentía y entereza. Después de que relató a sus seguidores sobre su enfermedad terminal, los mantuvo al tanto del tratamiento que debía seguir. La joven dijo que le harían 15 rondas de quimioterapia y 90 de radioterapia. Con tristeza, Maddie expresaba a sus seguidores que su panorama era bastante desalentador.
pues los médicos consideraban que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Durante todo el tiempo, la joven mantuvo la comunicación con sus seguidores y los mantuvo al tanto de lo que sucedía. Les comentó también que la cirugía para ella era inviable, pues el tumor estaba en la cola del páncreas y hacer la cirugía era algo demasiado riesgoso. Al cabo de algunos meses, la joven dijo que el tumor del páncreas había empezado a perder tamaño. No obstante, esta pequeña luz de esperanza desapareció rápidamente cuando le comunicaron que el cáncer se había empezado a extender y había invadido sus torrentes sanguíneos. Tenía leucemia linfoblástica aguda. Pese al enorme dolor físico que Maddie decía sentir y pese a todas las adversidades que decía estar afrontando, la gente la veía admirada, pues ella mostraba entereza y se mantenía muy optimista. La joven decía que, pese a todas las cosas que estaba sufriendo, ella quería seguir luchando por su vida, pues quería cumplir todos sus sueños. Casi a diario Madison subía contenido de su día a día y de todo el proceso médico al cual estaba siendo sometida. Tomaba fotos en quimioterapia o en radioterapia y hablaba de lo duro que era afrontar todo eso. Sin embargo, la vida de Maddie no se había detenido en absoluto. Contrario a lo que muchas personas creerían en un estado así, la joven dijo que como pudo había seguido asistiendo a sus clases en la universidad y esforzándose académicamente. Mencionaba que en ocasiones los dolores eran casi irresistibles y tenía que abandonar las aulas y quedarse durante algún tiempo en el baño mientras los medicamentos empezaban a hacer efecto. Ese semestre Maddie terminó con un excelente promedio que le permitió hacer la pasantía de sus sueños en John Deere. En adelante la joven TikToker empezó a trabajar aun cuando su condición de salud era tan delicada. La joven decía que trataba de repartir su tiempo de la mejor manera posible y que aun cuando recibía tratamientos contra el cáncer quería seguir trabajando para algún día poder tener el empleo de sus sueños. Y es que la entereza de Maddie era tanta que pese a sus enfermedades, tampoco descuidaba de vez en cuando los disfrutes. Ella amaba jugar y de vez en cuando su estado de salud lo permitía y estaba medianamente estable, se daba la libertad de ir al campo de golf y practicar uno que otro tiro, sin hacer demasiado esfuerzo, eso sí, para no empeorar su condición. Las semanas seguían pasando y Maddie tenía a su audiencia cautiva con su increíble historia. Sus números en TikTok habían crecido todavía más. No obstante, en sus videos empezaron a aparecer una serie de comentarios que a algunas personas les parecían indignantes, pero que empezaban a sembrar la semilla de la duda. ¿Por qué si Maddie estaba recibiendo quimioterapia y radioterapia, su cabello y cejas estaban en perfectas condiciones? ¿Por qué si los tratamientos a los que debía someterse eran tantos y tan agresivos, decía tener tanta energía? Aunque no fue directamente una respuesta a estos cuestionamientos, la joven publicó varios videos en los que hablaba de las profundas depresiones en las que sus enfermedades muchas veces la sumían. Maddie dijo que trataba de no pensar mucho en eso, pero que de todas formas eran ideas que estaban siempre en su cabeza. El hecho de que los médicos le dijeran que sus posibilidades de sobrevivencia eran muy limitadas era algo que condicionaba no solo su vida misma, sino todas sus ideas. Luego de que Maddie empezara su trabajo, mencionó que su salud se había visto mucho más mermada y que últimamente se sentía muy aquejada de un dolor muy fuerte en la zona lumbar. Maddie relató que había tenido que dejar la quimioterapia y la radioterapia porque éstas estaban afectando demasiado el hígado y en consecuencia
había tenido que empezar a tomar una nueva medicina para el nuevo órgano afectado. Por esta razón, Madison se sintió muy asustada, pues ya llevaba 5 semanas sin recibir quimioterapia y tenía miedo de que su cáncer hubiese empezado a empeorar. En consecuencia, la joven recurrió al médico y este ordenó un examen para ver si podían encontrar algo inusual en la espalda o columna de Maddie. El impacto que Maddie dijo sentir cuando le contaron sobre lo que habían hallado fue devastador. Tenía una masa del tamaño de una pelota de fútbol adherida a su columna. En consecuencia, la joven tuvo que someterse a más y más exámenes para determinar si ésta se podía extraer o no. Sobre todo esto que estaba viviendo, en su entrevista con The North Scott Press, Maddie dijo: "Me dieron una tasa de supervivencia mínima del 11% durante 5 años antes de que se descubriera este último tumor". Continuó: "11% a mis 19 años, no sé si viviré para ver el día en que me gradúe de la universidad, me case o me convierta en madre, mientras tanto lucharé". Como es natural, la gente que veía los videos de Maddie se preguntaba constantemente cómo podía ayudarla a salir adelante. Fue ahí cuando apareció la Fundación All, una fundación creada por Peggy, la esposa del Dr. Brent Hall, quien en el año 2016 falleció luego de una dolorísima lucha contra el cáncer de páncreas. La madre de Maddie, quien también se llamaba Peggy, había conocido al Dr. Brent y a su esposa, razón por la cual, cuando la Fundación All se enteró de la condición de Maddie, se contactó con ella y le envió un paquete completo con medicamentos y materiales de apoyo. También le donaron $500. En adelante, más y más personas se solidarizaron con el caso de Maddie y querían saber cómo podían donar dinero o ayudarla. Es aquí cuando un hombre, cuyo nombre es Tom, creó una campaña con una meta de $40,000 en GoFundMe. El apoyo que Madison recibió fue tanto que para enero del 2023 ya habían recolectado casi $38,000. La meta se habría cumplido en cuestión de un par de semanas más, de no ser porque algo inesperado estaba por suceder. El 11 de enero de 2023, la policía recibió varias denuncias por parte de múltiples funcionarios de la salud que habían visto inconsistencias en los relatos de Madison Russo. En consecuencia, las autoridades solicitaron detener las campañas de donación hasta que se pudieran esclarecer varios asuntos. Las autoridades actuaron de forma rápida y eficaz. El primer paso fue solicitar al hospital en el que Maddie decía que estaba recibiendo su tratamiento para solicitar su historial médico, para de esta forma comprobar si efectivamente la joven padecía las enfermedades que decía tener. Al cabo de poco tiempo, las autoridades obtuvieron los expedientes que esperaban y confirmaron lo que se temían. Madison Russo no padecía ninguna enfermedad terminal. Todo lo que la joven había contado en sus redes sociales era una enorme red de mentiras. En consecuencia, las autoridades allanaron la casa de Madison. En ella encontraron pelucas y muchos otros artículos médicos, pero en realidad los artículos médicos no eran utilizados sino únicamente como una especie de disfraz del cual ella se servía para hacer que sus mentiras fueran mucho más creíbles. Adicionalmente a esto, los detectives también descubrieron que muchas de las fotografías que Madison había utilizado en sus redes sociales habían sido tomadas de perfiles de otras personas con enfermedades oncológicas. Ante estos descubrimientos, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Madison Russo el 20 de enero de 2023. La joven había estafado a un total de 439 personas quienes solidariamente habían donado a la causa de Madison y pensaban que así podrían ayudarla a superar enfermedades que realmente nunca había padecido. En total, Madison había recolectado más de $37,000 a través de GoFundMe. Finalmente, el 23 de enero de 2023, Madison Russo fue capturada. El arresto de la joven se hizo muy viral en medios de comunicación y en redes sociales. Muchísimos internautas se dieron a la tarea de analizar los videos de la joven para encontrar inconsistencias de sus relatos. Cientos de posts
en donde se hacían puntuales las inconsistencias, empezaron a aparecer en redes sociales. La que más sobresalía era el estado físico de Madison. Por lo regular, los pacientes oncológicos que tienen que someterse a quimioterapia suelen bajar de peso, perder cabello en todo el cuerpo y mostrar una tez mucho más pálida de lo normal. En todos los videos de Madison, hasta en los que trataba de verse más enferma, se evidenciaba cierta vitalidad. Sus mejillas prominentes evidenciaban el vigor que poseía. Su cabello estaba en perfecto estado y el color de su tez era totalmente normal. Más tarde, se supo que el hombre que había iniciado la campaña de donaciones en GoFundMe era en realidad la pareja sentimental de Madison. El hombre era casado y le brindaba ciertas facilidades económicas a la joven. El hombre se aprovechó de la situación y creó una campaña de donaciones para que Maddie utilizara el dinero como quisiera. Durante algún tiempo, Madison permaneció en prisión. Tom, su pareja sentimental, pagó la fianza por un total de $10,000. Sin embargo, en julio de 2023, la joven decidió declararse culpable de robo en primer grado. La fiscal a cargo recomendó al juez que no enviara a Madison a prisión, pues nunca había tenido antecedentes penales y en medio de todo no había demasiado peligro de que la joven fuera a reincidir ni a cometer otros crímenes similares. En el juicio, Madison dijo que todo lo que había hecho no había sido por dinero, avaricia, atención o vanidad. La joven dijo que todo lo que quería era tratar de unir a su familia. La joven dijo que su familia estaba totalmente quebrada y nadie le prestaba demasiada atención. Dijo que cuando fingió sus enfermedades, por fin su familia había parecido un poco más unida y que por fin su madre se había fijado en ella. En el juicio, Madison también se mostró arrepentida de todo lo que había hecho y pidió perdón a todas las personas que habían donado dinero a su causa. También se disculpó con las personas que padecen enfermedades y dijo que si pudiera devolver el tiempo haría las cosas de una forma distinta. En octubre de 2023, el juez sentenció a Madison Russo a 10 años de prisión suspendida. Si Madison logra estar 3 años en libertad condicional sin tener ningún problema legal, su pena se dará por cumplida. Adicionalmente a esto, la joven tendrá que cumplir con 100 horas de trabajo comunitario y pagar multas por sus acciones. Por otra parte, cabe aclarar que todas las personas que donaron recibieron su dinero de vuelta. Para muchas personas, la confesión de Madison no fue del todo cierta y otros se aventuraron a decir que la joven sufriera alguna enfermedad psicológica. Lo cierto es que no cabe duda de que las redes sociales son herramientas sumamente poderosas y que se pueden utilizar tanto para cosas buenas como para cosas malas. Lo importante es aprender a diferenciarlas. Si te gustó la investigación del caso de hoy, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.